tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos con Volcato, el amigo Volcato, vamos a contar la intimidad, ha tenido problemas con el viento, se está acomodando y bueno, eso por llegar tarde, ¿vio? Como pasa siempre en las tormentas de viento, las chapas se vuelan. Se vuelan las chapas. Se vuelan las chapas, sí. A algunos se les vuelan con mayor facilidad que a otros. Pero al final del día se nos terminan volando a todos. Claro. No nos vamos a poner en exquisitos. Gustavo, me acordé mucho de vos estos días. Ajá. No por la llegada de Russo a Boca, sino porque había leído hace unos días declaraciones del gobernador Puyaro, cuando lo leí en Rosario 12, pero es una entrevista que hace en LT2 de Rosario, y sin que le pregunten, dice que los dos ministros mejores de Milei, con los que habla seguido, son Sturzenegger y Bullrich, los dos mejores ministros de la Argentina.Esa es la textual. Ajá. Y me acordé de vos, porque me pareció fuerte. Bueno, lo de Bullrich en parte se entiende más fácilmente teniendo en cuenta la necesidad de mantener un buen vínculo por el tema Rosario, obviamente. La presencia de fuerzas federales en el territorio rosarino que refuerzan el trabajo que hace la policía de la provincia, más el control de las cárceles federales en donde están o desde donde muchos capos narcos ordenaban asesinatos, balaceras, etcétera, en lo que se supone que ahí está una de las claves. Hay algunas menos dichas, ¿no? Pero al menos de las claves más posibles de exponer en público en relación a la baja de homicidios. Así que lo de Bullrich se entiende porque además Puyaro ya tenía una relación bastante estrecha con Bullrich de su época anterior cuando fue ministro de Seguridad durante el gobierno de Miguel Dixit. Lo de Sturzenegger para mí es una sorpresa. No sé o desconozco yo completamente de dónde provendrá el vínculo presentado que tiene con un ministro cuyas decisiones han afectado a algunos sectores productivos de Santa Fe, ¿no? La desregulación, apertura de importaciones, hemos hablado en reiteradas oportunidades, pero bueno, se ve que el gobernador se lleva bien con Sturzenegger. Los beneficios de esa relación para Santa Fe, yo la verdad los desconozco. Está bárbaro esto que decís. A veces yo ayer decía también, en clave de la política uno entiende que a veces uno no se puede pelear, digamos, con el que maneja la billetera. Ahora el tema es que cuando la billetera no se abre, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, pensaba también uno puede poner en esa consideración una declaración a medida de que comparten la base electoral, ¿no? Que esa es otra realidad. Hasta ahí digo todo lo entendible. Pero después está lo otro. Yo digo, en términos de la política, ¿cuál sería la consideración? El tipo que te dice, no hay que arreglar las rutas, te las tenés que arreglar vos solo y todos los días tenés un accidente en la ruta. El tipo que te dice, voy a traer las cosechadoras usadas para que se funda un sector que también te ha sido anuente. Qué sé yo, desde los derechos laborales quizás también coincida Puyaro esta idea de considerar al trabajador casi un empleado cercano a la esclavitud, pero después desde lo otro yo cada vez entiendo menos esto, porque a veces uno le pide a la gente. Hoy estaba escuchando a la mañana más temprano la radio, el programa del Gato Silvestre, algunas consideraciones que hacían, decir, la sociedad es muy tolerante con esto, la sociedad está como adormecida, es algo que se dice mucho, ¿no?, en este tiempo. Y la otra pregunta es, ¿y cómo está la clase dirigente que tiene responsabilidades de gobierno? Sí, claro, bueno, son varios aspectos, ¿no? En principio yo diría que lo de la sociedad adormecida es relativo. Es lo que ya hemos hablado en varias oportunidades. Hay un predictor electoral, al menos en este momento histórico, que es muy preciso. Baja la inflación, sube Milei. Sube la inflación, baja Milei. ¿Por qué? Y porque venimos de años y años de una inflación elevadísima que le rompe cualquier posibilidad de planificación a más de la mitad de la población
que no cuenta con ingresos fijos, con salario que se ajusta por paritarias, que no tiene el empleo en blanco. Entonces, para una porción importantísima de la población, el hecho de ver cómo se desacelera la evolución de los precios implica recuperar algo de dinámica vivible de su economía cotidiana. Y entonces todo lo otro queda relegado a aspectos secundarios que en todo caso después se verán. Ahora bien, si ese proceso de desinflación es sostenible, y a mí me da la sensación de que todo el mundo finge demencia, incluido por ejemplo el gobernador, y todos los economistas presuntamente serios, los ortodoxos y algunos heterodoxos también, que no paran de hablar de que hay orden macro, porque el orden macroeconómico, para un poquito, el orden macroeconómico ¿en qué consiste? En conseguir un superávit fiscal cuya contabilidad es bastante polémica, pero ni siquiera entremos en eso. El superávit fiscal es la única variable de orden macroeconómico. El hecho, por ejemplo, de que este gobierno, después de poco más de un año, luego de una devaluación brutal apenas arrancó el gobierno, de un ajuste del ajuste más grande de la historia de la humanidad, de la Vía Láctea, del sistema solar, dice todas esas exageraciones. Después de un blanqueo generosísimo y exitoso, por eso llegamos a marzo y estaban con el agua al cuello, y el Fondo Monetario Internacional tuvo que extender otro préstamo impagable, alejado de cualquier consideración técnica, de 20.000 millones. Y ahora están tratando de que los argentinos saquen el dinero del colchón, pongámosle de esta manera, también visto muy amablemente lo de los dólares del colchón. ¿Cuál es la sustentabilidad de este presunto orden macro? No existe. Ayer estaba viendo, Turco, hay un dato que me parece muy impactante a propósito de la FER Empanadas de Darín, ¿no? Que expone lo caro que está la Argentina. Balanza turística, datos del INDEC. Salieron en lo que va de 2025 6 millones de argentinos. 6 millones Viajaron, sí, salieron al exterior, ¿no? Viajaron al exterior, a algún país, no estoy hablando de viajes internos. Viajaron al exterior 6 millones de argentinos. ¿Cuántos turistas extranjeros entraron? 2 millones. 4 millones de déficit de balanza turística. Pinta para ser el más grande de la historia. ¿A vos te parece que eso es sostenible? No, claro. Pero además no hay manera de sostener eso. Entonces se recurre a endeudamiento. Toto Caputo saca de la galera préstamo de aquí, préstamo de allá. Eso en algún momento necesariamente va a ser explosión. Ahora, para quienes desde hace, ya no me acuerdo cuántos años, vienen padeciendo los efectos de la inflación sobre su vida cotidiana, ir a hablarles de sostenibilidad en el tiempo, de la necesidad de acumular reservas en el Banco Central, que se lo pidió el Fondo Monetario Internacional, y también Toto Caputo, después de firmar, al día siguiente se lo pasó por donde no le da el sol. Es muy difícil llegar con un mensaje de estas características para alguien que vive al día. Y es muy difícil también teniendo en cuenta que hay una dirigencia opositora que todavía no logra estructurar un discurso que implique una alternativa, un modelo de país alternativo al cual al que se está ejecutando en este momento, y que tiene también al gobierno de la provincia con sus matices subido al mismo barco, al menos al mismo barco discursivo. Entonces, me parece que no es que hay adormecimiento, sino que es esta sumatoria de factores que confluyen en un humor social y que se expresa también en el ausentismo, en el ascendente ausentismo electoral, que lo que te está diciendo es quien no se siente representado o vigorosamente representado por el proyecto de país que hoy es hegemónico,
tampoco encuentra nada de dónde aferrarse enfrente. Entonces tenemos esta sumatoria de factores que en algún punto explican el actual humor social. Esto lo admitió la propia Cristina, esto que decías a lo último, esta idea Sí, claro. de por qué no va la gente a votar. No más o menos dijo, tampoco nos compra el auto usado a nosotros. No, claro, por supuesto. Entonces está en un brete. Está en un brete concretamente el peronismo, que es la fuerza opositora por definición, o de donde tendría que surgir la alternativa al universo, digamos, a Javier Milei y al universo no peronista que todavía lo acompaña, incluido gobernadores como por ejemplo Maximiliano Puyaro, y está en un brete porque todavía no ofrece ni por asomo una propuesta alternativa, sino que se limita a describir críticamente las políticas libertarias, porque por ejemplo Cristina dice el domingo, tenemos que pasar, el Estado presente no va más, tenemos que pasar al Estado eficiente. Bueno, lindo título. ¿En qué consiste el Estado eficiente? No lo sabemos. Kicillof habla de Axel Kicillof, potencial o uno de los potenciales candidatos competitivos que tiene el peronismo para 2027. Dice, tenemos que componer nuevas canciones. Ajá, ¿y cuáles son las nuevas canciones? No lo sabemos. Y en el medio, unos y otros hablan de que hay que terminar con las mezquindades y con los egos, pero en la práctica hacen todo lo contrario. Entonces, la crisis del peronismo y la crisis de fragmentación que vive el peronismo, no ya en la provincia de Buenos Aires, sino al interior del país. ¿Para qué vamos a hablar del peronismo santafesino, no? Me parece que es la expresión de una crisis política y de representación que explica también en buena medida esta idea de la sociedad adormecida. ¿Cuál es la representación? ¿Cuál es el cauce que se le ofrece a quienes no comparten este modelo? No lo hay. No lo hay en este momento, claramente. Entonces, es lógico que quienes sí lo hacen puedan volcar sus ideas, por más diversas que sean porque apoyan la causa libertaria, sean porque creen en el modelo económico, o sea porque son antiperonistas nada más, tienen un cauce político para expresarse. Los demás no. Al menos no algo consistente. Gustavo, yo te llevé por otras ramas, no sé si ibas a ir por las mismas. No, era más o menos lo mismo. Era a propósito de las empanadas de Ricardo Darín y el dato que me llamó mucho la atención del déficit de balanza turística y sobre la sustentabilidad de este modelo económico a propósito de todos estos factores por los que estuvimos girando. Me parece que son elementos a atender también, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, y esto era lo que me faltaba decir, mientras iba hablando lo estaba pensando, o no sé si lo dije y ahora me olvidé, que es la posibilidad de endeudamiento por $1.000 millones sí, en la provincia de Santa Fe, un pedido de endeudamiento por $1.000 millones para hacer obra pública que hizo el gobierno de la provincia. Que en el Senado lo tiene abrochado. ¿Cómo? En el Senado lo tiene abrochado, además. En el Senado ya pasó. Trámite express, se aprobó el jueves pasado, se presentó creo que el 14 de mayo este proyecto, se envió este mensaje del Poder Ejecutivo al Senado, a la semana ya se aprobó. En diputados me parece que hay un poco más de ruido, no solamente por parte del peronismo, sino también dentro mismo del Frente Unido. Me parece que ahí trámite express no va a ir. Podemos discutir sobre la conveniencia o no de este pedido de endeudamiento, que es el más grande de la historia, ¿no? El más grande de la historia de Santa Fe. El asunto es, cuando discutimos la sustentabilidad del modelo económico nacional y hablamos de la poca capacidad de acumulación de reservas y de deuda impagable que tienen casi que inevitablemente como destino no tan lejano o una devaluación o el 10º default, diría Cristina Fernández el domingo, hay toda una discusión también sobre la posibilidad o sobre el pedido de un endeudamiento de esta magnitud en la provincia de Santa Fe en dólares. En moneda dura. Entonces, son todos estos factores que van confluyendo en un escenario cuya sustentabilidad está realmente en duda, está realmente en jaque. Cuando hablamos
sustentabilidad es básicamente pan para hoy y hambre para mañana, para decirlo en términos más habituales, más tradicionales. Mientras dura el ingreso de deuda, de dólares por deuda, está todo fantástico. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en un mediano plazo? La verdad es que el horizonte pinta bastante oscuro como el día de hoy. Como el día. Sí, exactamente. Dos cosas me acordaba, Pela. Una, dijiste el monto de la habilitación para la deuda y es más o menos, si no recuerdo mal, lo que había pedido Lifshitz en su momento y que implicó una de las manifestaciones frente a la legislatura más fuerte que tuvo el gobierno de Lifshitz cuando quiso endeudarse. Y no me acuerdo siquiera si lo logró. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, también estuve escuchando declaraciones como lamentándose de que había que judicializar cosas que se tenían que resolver desde la política al exintendente Corral, diputado provincial, vicepresidente de la Cámara, ¿no? Hoy por hoy, reclamando por la Ruta 11 a la Nación, judicializando el problema de que Nación no se hace cargo de la Ruta 11. Pero después de eso, votan todo a favor del gobierno. ¿Cómo es ese juego de me hago el malo, me hago el que estoy sufriendo, pero después te apoyo todo? Bueno, en primer lugar, lo del Lifshitz sí fue un pedido de 1.000 millones que finalmente no se aprobó de esa magnitud. Terminaron aprobando creo que 400 millones y pico después de una ardua negociación con los senadores. Del Partido Justicialista fundamentalmente, una negociación que como siempre en estos casos, como es financiamiento para obra pública, incluye discusión de obra por obra, departamento por departamento, o incluía en aquel momento una negociación de estas características. Yo te voto el endeudamiento, pero vos me haces la rotonda. Puente en mi departamento. Bueno, en este caso, si hubo una negociación de estas características, los acuerdos se dieron de palabra. En el proyecto que salió votado por unanimidad en el Senado, ese listado de obras no está. Y es una de las cosas que se están pidiendo en la Cámara de Diputados. En este caso, insistimos por más de 1.000 millones de dólares. Parte de los bonos emitidos de deuda, emitidos en 2017, intentan ser recomprados ahora por el gobierno provincial. Desde el peronismo se está diciendo, ojo con eso que quieren hacer porque no se entiende la conveniencia electoral en las actuales condiciones de mercado, va a terminar saliendo más caro. Bueno, son discusiones más técnicas, pero que hay un ruido ahí, vuelvo a decir, incluso dentro del Frente Unido. Y lo del Corral está relacionado con eso porque uno de los argumentos del gobierno provincial para pedir el endeudamiento es nos está cayendo la coparticipación. El peronismo dice eso no es cierto, depende de cómo se calcule. Lo que sí está ocurriendo, y hay coincidencia, es que se ha eliminado, se ha cortado el cuajo transferencias por fuera de la coparticipación, que es automática. Por ejemplo, el financiamiento del déficit de la caja de jubilaciones. Por ejemplo, el fondo compensador del transporte, los subsidios al transporte. Por ejemplo, el mantenimiento de las rutas, es decir, la ejecución de obra pública nacional o el financiamiento a la provincia por parte de Nación de determinadas obras que se ha cortado. El gobierno provincial dice, ante esta situación nosotros necesitamos endeudamiento para blindar nuestro plan de obra pública. Ahora, bien, eso, como bien decías, no supone una actitud más firme en el Congreso de la Nación, de manera tal de obtener beneficios para la provincia de Santa Fe. Quiero decir, si vos vas a negociar con el gobierno nacional y le das tu voto, los votos que tu espacio político tiene en el Congreso Nacional, se supone que debería haber beneficios para la provincia. Y es lo que hemos hablado en tantas otras oportunidades. Esos beneficios, al menos en gran magnitud, hasta ahora no se ven.